Por eso cuando uno ve que tenés un RIGI, un RIMI, un super RIGI, está buenísimo para todo lo nuevo. Pero a lo viejo no lo maten, porque acá hay una base de competitividad que hoy le da de comer al gobierno, que hoy lo sostiene al gobierno, que necesita oxígeno. ¿Cómo ves la política de gobierno con el tema de retenciones, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que Milei se quedó con la base electoral de los chacareros que tenía Macri, ¿no? Porque más que nada, no por amor, sino por el espanto al kirchnerismo, ¿no? Después de la 125, lo que generó que todo el campo se pusiera en contra del kirchnerismo. Ahora uno ve la política de retenciones de Milei, que dice hay que bajar impuestos, pero el año pasado casi los mareó, digamos. Lo bajó, lo volvió a subir, lo bajó. Después se eliminó una semana. Por eso, a ver, cuando decimos previsibilidad, sí, estamos hablando de reglas estables, claras y obviamente justas, ¿viste? Porque que al agro le saquen lo que le sacan, tampoco es justo, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que acabas de decir, fue como unos manotazos de ahogado que fueron muy contraproducentes. Vos recién hablabas con el presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Y yo quería casi intervenir, pero le digo, a ver, se le frenó en el segundo semestre la venta. ¿Por qué se le frenó? Porque esa incertidumbre total al campo. Che, un día yo te dije que te iba a bajar todo, antes de que me fuera, ¿no? No sabemos si va a tener otro periodo más o no, pero la idea era que para los 4 años de Milei íbamos a terminar en 0 retenciones. No solo no terminamos, sino que por tres minutos... A ver, es entendible, el tipo tenía una corrida fenomenal. Vos saliste muy fuerte, muy enojado porque consideraste que fue un negocio para las cerealeras. Y claro, cuando vos haces esas intervenciones, la cerealera normalmente gana $2-3 por tonelada. A ellos le dieron servido más de 30. ¿Por qué? Porque tuviste la posibilidad de negociar en 3 días toda la compra, que fueron 7.000 y pico de millones de dólares. Que las cerealeras lo adelantaron con el financiamiento externo. Tuvieron que llamar a las casas matrices y decir, che, necesito esta plata, compro barato y en el tiempo voy a ir vendiendo. Y el costo financiero lo pagó el chacarero, digamos. El chacarero le dieron mitad del precio, ¿viste? Entonces algunos decían, no, pero tenés mejor precio. Sí, tenés mejor precio, pero ¿a costo de qué, en realidad? ¿Y quién ganó acá, viste? Eso no es previsibilidad, esas no son reglas de juego claras, esa no es la economía que estamos buscando cuando hablamos de libertario, digamos, ¿no? La libertad es no intervención, entonces los mercados tienen que ser transparentes, pero tienen que ser estables, no puede estar interviniendo. Eso fue lo que frenó la venta de maquinaria, porque la gente no sabía a dónde íbamos a terminar. O sea, pasó con toda la economía, ¿no? Seamos realistas. Pero mirando en el sector agro nos metieron la mano en el bolsillo. A ver, fue el último manotazo de ahogado que pudieron hacer. Por suerte salió bien a través de Scott Bessent y Donald Trump. Y hoy estamos bien, estamos tranquilos. A ver, para adelante, ¿qué ves? ¿Ustedes creen que el gobierno está controlando el dólar, que está interviniendo, que... Eso que vos hablabas hace un rato. Mirando para adelante, ¿qué es lo que ves? ¿Que el productor va a terminar de vender todo? Yo creo que la situación que agarró el gobierno es una situación realmente difícil y que hasta acá la viene manejando relativamente bien. Tuvo su problema el año pasado, pero lo salteó y hoy estamos relativamente bien. A ver, la estrategia que vos le dijiste, el plan, ¿cómo dijimos? Lo dijo Pablo Bolívar. Algún día. Algún día. El plan algún día. El plan algún día. Se ajusta perfecto a lo de las retenciones, porque ahora supuestamente hasta el 2028 vamos a tener retenciones de 15% para la soja, ¿no? Cuando supuestamente tenían que ser 0 para el fin de su gobierno. Es entendible que ellos tengan el paracaídas puesto y listo de tirar la soga, porque la Argentina sabemos que está todavía en una situación muy frágil. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, más reservas, pero si no crece el país, vamos a seguir en una situación, digamos, de... Esto, como economista, vos lo sabés, necesitamos que la rueda empiece a girar y girar en serio, ¿no? Con 5% arriba de crecimiento anual. En algún punto hace falta eso y ahí sí consolidás tu superávit fiscal y ahí sí podés empezar. ¿Y vos qué ves en el interior, que andás viajando y todo eso? Y lo que se ve es que todavía no... A ver, sobre todo el interior productivo argentino, que son estas 3 provincias de región centro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que son zonas muy productoras de granos y donde se genera mucha riqueza. Ahí todavía hay zonas donde vos ves que bueno, que la plata no está llegando, ¿viste? No de la forma
con que sí entregan las provincias esas productivas, ¿no? Ahí claramente es una cuestión de federalismo versus unitarismo ¿Pero histórico. que está caído el consumo? Está... Y sí, o sea, si la plata quedara en el agro, habría más compra de maquinaria agrícola, en vez de 10%, por ahí tendrías 20, 30%, y podríamos estar mucho más integrados en todo lo que es la agroindustria. Podríamos tener la base, llegar a 200 millones de toneladas, que es una primer meta que tenemos que plantearnos, de granos. Hoy estábamos en 160, pero el año pasado fueron 135. El presidente dijo 300. Eso amplía la base. Una vez que vos tenés una base grande del sector primario, tenés más maquinaria agrícola, tenés más fertilizante, tenés más transporte, tenés más en las provincias, en el movimiento de las ciudades del interior, tenés mucho mayor actividad, porque está todo relacionado. Y hoy no estás viendo eso. Si mirás Brasil, por ejemplo, sí, el interior brasilero ha dado vuelta, pero así. ¿Por qué? Porque ha desarrollado la actividad agropecuaria en el interior. ¿Pero hoy no estás viendo eso? No todavía. No lo ves tanto. Depende. Si vas a Rojas, probablemente sí, pero te hablo en general. La zona del oeste, 9 de Julio, Peguajó, Bolívar. A ver, son zonas productivas que tienen buenos rendimientos, que tendrían que tener una actividad mucho mayor. En términos de infraestructura, camino y todo eso... También un desastre. Desastre total, ¿no? Ahí sabemos que estamos hipotecando mucho y que en algún momento va a haber que meter la mano en algún bolsillo. Cero obra pública, digamos. Cero. Eso lo sabemos, es para todos, ¿no? Eso. Pero principalmente en el agro impacta más, porque como nuestra producción es de commodities, impacta directo sobre el precio. El precio del commodity nuestro arranca en Chicago y termina en los mercados, ya sea China o el mercado que sea, pero todo ese costo lo paga el productor, pues se lo descuentan al productor, ¿no? Nosotros pagamos una especie de CIF, digamos, te descuentan el valor de Chicago para llegar al mercado. Y ahí es donde se comparan los exportadores, a ver si me conviene más importar de Brasil, si me conviene más de Argentina, cuál es el valor que le doy al productor argentino para igualar los costos que tiene de competitividad Brasil, Uruguay o Estados Unidos. Sí. Súmate. Marcos, se habla ya hace tiempo, pero no sé cómo lo ven en el campo, de que se viene un super niño a fin de año, sí, y bueno, genera por supuesto cierta incertidumbre, porque bueno, calentamiento en el Pacífico puede generar abundantes lluvias, más de las previstas. ¿Es hoy un riesgo latente para el campo argentino o no? Dicen que bueno, hasta al contrario, ¿viste? Que a veces puede generar mejores rendimientos. La verdad es que no hemos escuchado mucho hablar de super niño. Lo normal es o niño o niña. El niño es más agua normalmente. Ahora, super niño y esto de 2 grados de temperatura extra en el Pacífico no se ha escuchado nunca. Hoy ves los mapas y están en rojo, todo el Pacífico en rojo. Nosotros como productores tenemos un día a día que atender y normalmente el clima no lo manejamos, no lo controlamos, ni siquiera nos ponemos mucho a pensar. Sí. Hay veces que cuando uno hace un buen plan de siembra decís, che, pero si va a ser más llovedor, a lo mejor me voy más al maíz y menos a la soja. Pero ceteris paribus, que todas las demás cosas sean iguales. Si te cuesta mucho más el fertilizante, también entra a la cuenta esta. Son detalles que bueno, que uno tiende a poner en la ecuación, pero le das un peso relativo porque realmente no sabemos, ¿viste? El día que la humanidad controle el clima va a ser todo mucho más fácil, ¿no? Te hago 2 últimas breves. Hablamos de ganadería, hablamos del tema de la agricultura, economías regionales. Sí. Nosotros acá llegan mensajes, sacamos a veces productores que obviamente no tienen que ver con la sociedad rural, pero que son productores regionales. No, pero bueno, la rural productor de tomate en San Juan, productores de cítrico en Misiones, ovino incluso. Productores, bueno, claro, en el sur, productores ahí en el litoral, incluso de sectores vinculados a la industria aviar o porcina y demás, y se quejan, dicen no nos va bien, nos están matando las importaciones, o de China en algunos casos, insólito, tomate, pulpa de tomate o pasta de tomate para la industria, o Brasil con el tema cerdo, carne, creo que también carne vacuna se está importando de Brasil, pero el tema del cerdo es muy notorio, todo lo que está en el supermercado es todo brasileño. ¿Qué estás viendo? Bueno, ahí eso es algo que lo vemos para todos los sectores, ¿no? Que es esta idea que todavía nosotros tenemos inflación
en pesos con dólar estabilizado. Inflación en dólares. Claro, es inflación en dólares, ¿no? Se traduce en una inflación en dólares. Pues yo digo, si este sector, que es el más competitivo de la Argentina, de la agroindustria, no puede competir, estamos en un problema. Y bueno, ese es el problema de la Argentina, es ese. ¿Cuándo vamos a liberar todas las fuerzas para que la producción realmente arranque? Eso es lo que necesitamos. Pero acá también, como dijiste, el plan algún día, y el plan algún día vamos a tener un mercado libre de tipo de cambio. Todavía no está. Cuando sea libre en serio, ahí no va a haber más discusión. Hoy sabemos que todavía no se pueden girar divisas, que todavía es un cepo oculto, si querés, pero hoy no hay libertad de cambio todavía. Entonces no sabemos verdaderamente cuál es el tipo de cambio. Claramente, si vos tenés 30% por año de inflación y tenés devaluaciones, tenés sobrevaluaciones, imagínate. Eso es un aumento en los costos directos. Es decir, la inflación en dólares mata ese tipo de actividad productiva. Y todo lo que estamos hablando de 14% de inflación en, no sé, 5 meses, en dólares. Claro. Y además... Te descoloca con Brasil, te descoloca con todos los países. Más todo el tema de la logística argentina, que es súper cara. Porque toda la economía regional está sobre la cordillera. Más la falta de crédito. Más la falta de crédito, más la falta de innovación, más la cantidad de años de estancamiento general, ¿no? Por eso cuando uno ve que tenés un RIGI, un RIMI, un super RIGI, está buenísimo para todo lo nuevo. Pero a lo viejo no lo maten, porque acá hay una base de competitividad que hoy le da de comer al gobierno, que hoy lo sostiene al gobierno, que necesita oxígeno. Estás picante, Marco. Te dejo 10 minutos más y te pones a levantar las banderas y te cierro con eso. ¿Cuándo hay elecciones? ¿Cuándo hay elecciones en la sociedad rural? Pero déjame terminar una cosita. Sí. Yo no estoy en contra del gobierno, estoy a favor del gobierno, pero lo queremos ayudar al gobierno y necesitamos, para poder desarrollarnos, necesitamos condiciones y en eso tenemos que seguir pensando cómo lo hacemos. El plan algún día se tiene que convertir en plan mañana. Mañana en vez de algún día. ¿Cuándo hay elecciones? El 9 de septiembre. Se están dando con todo, con Pino, el presidente. A ver, es un problema de Pino que quiere extenderse sobre lo que no corresponde. Entonces es un problema de él. Yo simplemente estoy ocupando mi rol como vicepresidente. Quiere la re, digamos. La re, cuando en realidad el estatuto dice que son 3. Entonces, ahora, más allá de eso, más allá de la cuestión personal, no es menor lo institucional que vos estás mencionando. Hay también una visión distinta respecto, porque Pino ha sido muy... ha avalado mucho la política oficial y se ha acercado mucho al gobierno, ¿no? En algún momento se lo ha mencionado también incluso como eventual funcionario, ¿no? Sí. Hay una visión también ahí distinta de cómo posicionarse frente al gobierno, digamos. No, bueno, sí. Como yo te digo, la verdad es que nosotros somos, como gremial, representamos el interés del productor. Y ahí a lo mejor el rol de Nicolás es un rol que está mucho más, a ver qué palabra usar, ¿no? Mucho más alineada con el proceso del gobierno, donde a veces se ha convertido en vocero del gobierno. Vos lo ves más como vocero del gobierno que como representante gremial reclamando para el sector. Incluso, bueno, a ver, no quiero... Pero Nicolás, él no tiene campo. ¿No tiene campo hoy? Trabaja sobre campos alquilados, soy simplemente orientado a la ganadería. Sí. No conoce bien, pero bueno, no quiero meterme ahí, la verdad que está no. Bien. Si vos me hablaste de picante, no quiero ser picante. Se democratizó la rural, ahora no hace falta tener campo, digamos, para estar... Milei Villarruel. Bueno, pero a ver, ¿de qué se trata esto? De que verdaderamente podamos hacer trabajar y que la Argentina realmente crezca, y el sector agropecuario es una palanca espectacular para que eso suceda. Y no, pero está bien pero lo que planteas más allá de las cuestiones personales, por eso sin personalizar, a mí me parece que no es menor el tema del posicionamiento frente a la política oficial, ¿no? Respecto a qué visión hay, porque a mí me sorprende, el campo es uno de los sectores que en teoría le está yendo bien. Pero al mismo tiempo hay muchos reclamos sectoriales porque hay una y consideran que no hay respuesta, digamos, hay una discriminación muy grande impositivamente hablando, y eso la verdad que a la gente que trabaja, viejo, ¿sabes? La cantidad de productores chicos que han quedado en el camino porque no les da la escala, porque el gobierno les saca el tren, ahora eran 30, ahora es 15, ahora es 24, va en camino a reducirse, pero te sacan esa sobre la facturación, no sobre la renta. Entonces, y después las economías regionales, que también es el campo, las economías regionales. Totalmente. Muy importante.
Y ahí yo creo que lo que manda es la macro en muchos casos. Pero todos los países hacen política sectorial también. Bueno, esta es política negativa, de hecho, sectorial. Fíjate en digamos. Europa la política sectorial que hace con el campo, le dan todo subsidio. Bueno, por eso que... Pero no- la que hace Trump con el campo, no solamente con la industria, que está todo el tiempo cuidando su base. Claro, lo que de pasa es que campo. Argentina no tiene plata. Sí. Entonces, en vez de apoyar, digamos, a los sectores que realmente podrían estar generando mayor crecimiento y riqueza, los castiga. Sí. Eso es lo que está haciendo Argentina. Pero no solamente el tema plata, Y se también, pega un tiro en el pie. de también la alguna forma. orientación de qué es lo que querés. A mí me sorprendió eso de que estaban con la maquinaria agrícola haciendo una misión oficial en Europa del Este y demás. Todo ese tipo de orientación también es si vos necesitas una Secretaría de Agricultura o no, digamos, la pregunta es esa. No, bueno, yo creo que esas instituciones cuando se crearon con la intención y de hecho la Argentina se hizo grande a través del campo a principios de siglo. Entonces, yo creo que hay un rol ahí, un potencial muy grande, que además es muy federal en su desarrollo y que hay que entender que para que el interior se desarrolle, tienen que liberar la fuerza del campo.